Estamos con el maestro Enrique Alfaro Ramírez. Él es presidente municipal electo de Guadalajara y le agradecemos muchísimo nos reciba y nos conceda esta entrevista. Maestro, bienvenido a Guadalajara. Muchísimas gracias, muchas felicidades por el triunfo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera yo tratar con usted es revisar un poco su historia, su trayectoria. Me parece que podríamos hablar de que usted fue en realidad el primer candidato ciudadano antes de que hubiese un candidato ciudadano oficialmente triunfador, si me permite. Bueno, en efecto, desde el proceso electoral del 2009, cuando gané la presidencia municipal de Tlajomulco, fuimos marcando la noción de lo que nosotros entendíamos por ser un candidato de perfil ciudadano o sobre todo un político independiente, que es hoy un tema vigente en el debate político en el país. Fui el primer presidente que ganó un municipio metropolitano en esta zona, en esta ciudad, con un partido distinto al PRI o al PAN, y a partir de eso fuimos perfilando nuestra identidad, y yo creo que en el 2012, pues evidentemente, cuando fui candidato a gobernador, cuando rompimos con la lógica de los partidos, cuando logramos romper el bipartidismo en Jalisco, creo que en muchos sentidos nos convertimos en un proyecto de ciudadanos libres y pudimos concretar esta idea en el 2015 ganando no solamente la zona metropolitana de Guadalajara, sino la primera fuerza política en el Congreso del Estado, los principales municipios del Estado, con un partido como vehículo, pero con perfiles de candidaturas, yo creo que sí, diría yo, ciudadanas. No sé si fuimos los primeros, pero sí creo que hemos marcado una idea de la noción de lo que puede ser una candidatura independiente, de lo que puede ser el que ciudadanos sin compromisos partidistas puedan participar en la lucha por el acceso al poder. Y en ese sentido creo que nos tocó vivir un momento interesante en la vida política de México, en donde pues se está discutiendo precisamente esto, es decir, qué posibilidades hay de que candidatos sin partido puedan desafiar al sistema partidista. Ese es un tema importante y creo que sí, se sentó un precedente aquí en Jalisco en ese sentido. Se sentó un precedente con resultados que indudablemente influyó en el hecho de que hubiese una reforma constitucional, una reforma de leyes federales que abrieran y oficializaran la figura de candidaturas ciudadanas. En este sentido, también quería yo señalar un punto que considero importante, que es el hecho de que se pasó una prueba importante en su caso. ¿Y cuál es? Que es relativamente fácil ser oposición, ser ciudadanía, ser contrario a los políticos, que todo lo hacen mal, que siempre administran mal, que no saben resolver los problemas. Sin embargo, en el caso suyo, lleva una experiencia de gobierno, en el caso de Tlajomulco de Zúñiga. Sí. Es decir, ya usted puede decir, yo ya fui gobierno, ya di resultados, ya me sometí incluso a, diríamos, la voluntad del electorado en el sentido de si quería o no que continuara mi mandato, que el electorado se manifestó que sí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Entonces, bueno, no llega esta presidencia municipal de Guadalajara sin haber pasado, diríamos, por esa prueba de la administración pública, ¿no? Bueno, fue nuestra carta de presentación, de hecho, como proyecto político. Lo que hicimos en el gobierno de Tlajomulco fue la manera en que demostramos que no solamente sabíamos ganar elecciones, que no solamente podíamos construir proyectos competitivos electoralmente, sino que teníamos condiciones para encabezar gobiernos. No es lo mismo, es un brinco difícil. No, claro. La lógica de cómo ganar una elección responde a otro tipo de motivaciones, pero encabezar un gobierno con responsabilidad, un gobierno que tenga capacidad para tener una identidad propia, un gobierno que sea capaz de dar resultados, de cumplir lo que prometió en campaña, eso no es tan sencillo. Eso fue ¿Lo sabía usted? Bueno, lo aprendimos en el camino porque después de ganar la elección del 2009 en Tlajomulco, el reto ahora era contestar la pregunta que la gente tenía: ¿qué significa esto de las candidaturas ciudadanas? ¿Qué significa en términos del ejercicio de gobierno? ¿Qué diferencias va a haber? Y bueno, lo que yo sí creo que logramos fue establecer esas diferencias desde el primer día. Logramos que nuestro gobierno pudiera impulsar una agenda de participación ciudadana inédita en México, con figuras como la revocación de mandato, los presupuestos participativos. Logramos ser un gobierno que logró romper la lógica tradicional de lo que se conocía en esta ciudad, con programas sociales importantísimos. Fuimos los pioneros en Jalisco en los programas, por ejemplo, de uniformes y útiles escolares gratuitos. En fin, creo que fue un gobierno que construyó identidad, que supimos defender la legalidad cuando, por ejemplo, actuamos contra el Grupo Aeroportuario del Pacífico, clausuramos inclusive el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
pidiendo que la empresa que tenía la concesión pagara sus impuestos, lo cual nos parecía un asunto de elemental justicia. Todo este tipo de medidas fueron dándole rostro al gobierno y la gente entendió cómo se gobernó en Tlajomulco. Esto fue lo que nos permitió posteriormente construir un proyecto de alcance estatal que se quedó pues a 3 puntos de ganar el gobierno de Jalisco en el 2012, pero que ya desde aquella elección había ganado toda la zona metropolitana y ahí se sentaron las bases de lo que hoy pues es una realidad ya, ¿no? Un proyecto que gobierna ya más del 70% de la población de Jalisco y que va a tener una gran responsabilidad a partir del 1 de octubre de este año. Ahora, de la experiencia de gobierno en Tlajomulco de Zúñiga, algo que usted pudiese decirme, ¿pudo detectar era más complejo de lo que usted pensaba antes de tener esa experiencia en la administración pública y que de alguna forma nos pueda dar una idea de qué fortalecimiento en su formación en cuanto a administración pública tendrá ahora que enfrenta esta responsabilidad tan importante de encabezar la administración de la segunda ciudad más importante del país? De inicio creo que el reto más complejo, y diría inclusive a lo mejor si en algo quedamos a deber fue en eso, es el de la seguridad pública. Vivimos en una ciudad sumida en una espiral de violencia, una ciudad con graves problemas en materia de seguridad, una ciudad que tiene un modelo que ya tocó fondo, una ciudad en la que la violencia le ha ganado la partida a las autoridades, y ese fue sin duda para mí un aprendizaje muy importante en el sentido de que se tiene que construir una nueva visión de seguridad en ciudades tan difíciles como Guadalajara, en las que tienes temas de crimen organizado mezclado con otros muchos fenómenos delictivos. Es decir, al municipio no le toca luchar contra los narcotraficantes, pero detrás del crimen organizado están negocios que tienen un impacto directo en los delitos del fuero común, y atender esa problemática fue muy complejo. Y diría que el reto más importante que yo enfrenté en la administración en el 2009, y que seguramente será el del 2015, es el de que la gente vuelva a confiar en sus gobernantes. No es sencillo. Hay un descrédito terrible, hay una falta de confianza muy importante, hay un ánimo de recelo de los ciudadanos, una distancia que se ha ido profundizando, y eso solamente se gana con el ejemplo, se gana actuando con responsabilidad, con seriedad. Creo que una de las lecciones más importantes que yo tuve como presidente municipal es que la cercanía con la gente es lo que te permite no perder el contacto con la vida cotidiana, con los problemas que los ciudadanos viven todos los días, y de esa manera creo que se puede ir construyendo un proyecto sensible a lo que le está pasando a la gente y capaz de darle respuesta a lo que los ciudadanos te demandan. Ahora, a unos días de asumir la responsabilidad de dirigir el gobierno de la segunda ciudad más importante de nuestro país, ¿qué diagnóstico nos puede dar de la situación de Guadalajara? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones de cara a esta responsabilidad de gobierno? ¿A qué se compromete? Vamos a tomar una ciudad quebrada financieramente. Guadalajara enfrenta un problema en términos de sus finanzas muy grave. Es el municipio más endeudado de México. Es un municipio que tiene una nómina extraordinariamente pesada, una nómina de más de 13,000 trabajadores. Un municipio que requiere de una cirugía mayor en términos de su estructura administrativa, pero sobre todo un municipio en el que se perdió lo que era la característica fundamental de Guadalajara, la calidad de vida. Un municipio en el que dejamos de ser la ciudad de las rosas, dejamos de ser una ciudad que nos provoca orgullo y nos convertimos en una ciudad en la que se vive con miedo. ¿Cómo recuperar eso? Bueno, pues va a ser un proceso complejo. Recuperar la paz y la tranquilidad no es solamente un asunto de tener más policías y más patrullas en la calle. Es un asunto que tiene que ver con que la ciudad vuelva a tener respeto por sus espacios públicos, porque vuelva a haber y prevalecer el Estado de Derecho, porque el gobierno funcione con austeridad y apegado a la ley. Me parece que son muchas cosas en las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Mi diagnóstico es que si bien Guadalajara es un municipio con serios problemas, también es un municipio con un gran potencial, con un activo y un patrimonio cultural, histórico, arquitectónico impresionante, una ciudad ubicada estratégicamente, con una gran actividad comercial, una ciudad que tiene muchas cosas que pueden usarse para volver a convertir a Guadalajara en una marca potente y sobre todo una ciudad en la que la gente viva bien. Yo creo que lo más importante es entender que el diagnóstico que hasta hoy tenemos es preliminar, y digo preliminar porque solamente hasta que entras al gobierno y ves lo que hay, cómo te dejaron realmente las cosas, podrás establecer los pasos a seguir. Yo de inicio te diría, es una ciudad profundamente emproblemada, pero que tiene solución y que tiene remedio. Ahora, hay otro punto importante, porque usted decía, se vive con miedo. Bueno, se vive con miedo, se camina con miedo, se transita con miedo y se navega con miedo, porque
ha visto lo que ha pasado en los últimos días con las lluvias que han caído. O sea, sí, hay un problema de infraestructura urbana, de obras que no se han concluido, de auténtico caos vial que indudablemente genera gran molestia a la ciudadanía. ¿Cómo piensa enfrentar esa problemática? Y sí le preguntaría qué responsabilidad tiene administraciones previas de esta situación. Pues responsabilidad mucha. Las obras que hoy demanda la ciudad para resolver el problema de inundaciones son obras que cuestan alrededor de 8,000 millones de pesos. Están cuantificadas, están hechos los proyectos ejecutivos. El asunto es que se dejó de hacer trabajo durante muchos años. Son obras que no hacen lucir a los gobiernos, la gente no las ve, no las aplaude, los presidentes no se lucen dando el banderazo de salida, pero son las obras que le dan vida y viabilidad a una ciudad. Este año estamos trabajando ya con el gobernador del estado para gestionar cuando menos en una primera etapa 2,000 millones de pesos que nos puedan servir para empezar con las obras que puedan ir mitigando un problema que está pegando durísimo en la ciudad, igual que en la Ciudad de México, un asunto que se ha ido convirtiendo ya en un dolor de cabeza para los ciudadanos y que tenemos que entrarle con las primeras medidas. Entonces tenemos ya una estrategia, un plan de acción, un primer fondo de recursos ya gestionándose. Y yo creo que en el siguiente temporal de lluvias la gente se va a dar cuenta que ya se tomaron cartas en el asunto y que se está avanzando en la solución de ese problema. Evidentemente tomará tiempo y evidentemente también causará molestias, porque como bien lo decía usted, pues las obras de desasolve, de drenaje, de desfogue, de aguas, pues generan molestias, y ya que están funcionando ni se notan, que es la razón por la cual muchas administraciones no invierten en ellas. Y hay que entender también que vivimos en una ciudad, o sea, mientras vamos a estar haciendo esas obras, se va a estar ejecutando la línea 3 del tren eléctrico. La ciudad está partida en dos, hay una gran molestia, el centro histórico está pues verdaderamente colapsado, es una obra que va a durar 2 años más. Entonces tenemos que pensar precisamente en cómo podemos hacer una planeación de las obras que necesita la ciudad sin colapsar el funcionamiento de Guadalajara, porque hoy hay un problema serio en ese sentido y es una realidad con la que vamos a tener que convivir los próximos años y en ese aspecto pues vamos a tener que ser más cuidadosos en la planeación y en la programación de cada obra que se haga en la ciudad. Ahora, en ese sentido, y ahora que aborda lo que tiene que ver con la línea 3, hay también un problema de transparencia ahí, ¿no? Se había indicado que, bueno, pues un poco en la lógica, en esta inercia que se tiene a nivel nacional de impulsar la transparencia, en fin, que estaría la información sobre los gastos, en fin, de la obra de la línea 3 en una página de internet, y resulta que para acceder a la misma, pues incluso hasta se tiene que pagar. Pues eso está como de cabeza, ¿no? Es un tema delicado porque si bien el gobierno municipal no tiene una injerencia en la ejecución de la obra, lo que también es cierto es que el municipio tiene obligaciones constitucionales que requieren tener información respecto a qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Lo que nosotros podemos decir es que no hay información. Hasta ahora no la hay. El día de ayer, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos contestaba a la solicitud de información que tendremos que pagar algo así como 2 millones de pesos de copias. Es que es para imprimir información. Dicen que usted puede acceder a la información gratis. Bueno, que el problema es lo que cuestan las copias, o sea, 2 millones de pesos. Pero imagínate tú si un particular, por decirlo así, un particular que quiere construir un edificio o una casa, tiene que entregar la información de su proyecto, de sus licencias, de los estudios que le den viabilidad a la acción urbanística o a la intervención o a la obra que va a hacer. ¿Por qué el gobierno federal no lo va a hacer? Está haciendo una obra en el municipio de Guadalajara y el municipio de Zapopan y el municipio de Tlaquepaque. Lo que necesitamos los gobiernos para poder hacer la parte que nos mandata la Constitución es tener información. No tenemos por qué pagar 2 millones de pesos. Bueno, lo digo con toda claridad. O nos entregan la información y ponemos en orden esos elementos, o nosotros tendremos que actuar en el ámbito de nuestra competencia. No queremos frenar la obra, no queremos obstaculizarla, queremos que la obra se haga y se haga bien, pero para ello se necesita información. La información es clave para una obra bien ejecutada. Hablaba de los 2 millones de pesos porque incluso, vaya, pues es de revisarlo, que decir, pagar 2 millones de pesos porque eso cuesta la documentación, pues ¿en qué la van a imprimir? ¿No en papiro egipcio o qué? ¿No? Pero, eso no lo especificó el delegado. Las cosas que uno a veces se encuentra en este nuestro sufrido país. Estamos platicando con el maestro Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal electo de Guadalajara, Jalisco. Estamos en Capital Media, en Noticias Todo el Tiempo en México Local. Vamos a una pausa, regresamos con más.